Soy Álvaro Moraleda y soy el profesor que va a dar la masterclass titulada Habilidades esenciales del profesor, habilidades emocionales y motivacionales. En primer lugar, argumentar que esta masterclass será un ciclo de masterclass donde se abordarán diferentes aspectos esenciales relacionados con las habilidades del profesor. En el día de hoy veremos las habilidades emocionales y motivacionales, en la segunda sesión las habilidades comunicativas, en la tercera las habilidades sociales y por último las habilidades de dinamización y resolución de conflictos. En el día de hoy, como decíamos, veremos las habilidades emocionales para un buen docente, donde veremos por un lado la dimensión emocional, que versará en torno a el ser humano como ser emocional, la inteligencia emocional, donde hablaremos de percepción, comprensión, manejo y gobierno de las emociones, la inteligencia emocional, competencia emocional y educación emocional, y hasta qué punto son útiles las emociones en el día a día. Por otro lado, hablaremos ya en sentido estricto de el docente como una profesión, o la docencia como una profesión emocional. Aquí hablaremos de la tradición meritocrática que tiene la escuela, la tecnificación de la profesión que trabaja con personas, hablaremos de empatía, automotivación, flow, importancia de competencias emocionales en la vida, los estudios y la profesión, y por último, los beneficios de la inteligencia emocional en el aula, ya sea desde la perspectiva del profesor como la del alumno, en la interrelación personal, en el aprendizaje o incluso en el futuro trabajo o inserción laboral. No es fácil determinar precisamente cómo, contra quién, por qué motivo y por cuánto tiempo conviene manifestarse colérico, y cuál es el punto exacto hasta donde debe llevar y aquel en el que comienza la falta. Suelo comenzar los aspectos relacionados con la inteligencia emocional partiendo de la ética nicomaquea de Aristóteles. ¿Por qué? Porque esta definición deja entrever lo que es realmente la inteligencia emocional. Todos podemos manifestarnos coléricos, todos podemos enfadarnos, pero enfadarse con la persona adecuada, por motivos adecuados, en un tiempo adecuado, con una potencia adecuada, eso ya no es tan sencillo. En el lenguaje castellano hablante hay una cierta ambigüedad a la hora de entender diferentes términos relacionados con el plano afectivo. Hay veces que la gente puede entender como sinonimia la emoción, el sentimiento, la pasión, la afectividad o la motivación. No obstante, si nosotros asumimos como la emoción como ese elemento central de ese plano, por llamarlo de alguna manera, y entendido como ese cambio físico, psíquico, incluso social, de una breve duración y con una intensidad importante, el sentimiento es la derivación de las emociones en el tiempo sin un correlato vegetativo, es decir, cuando nosotros hablamos de la tristeza por el fallecimiento de algún familiar, el sentimiento de pena es esa emoción derivada sin ese correlato vegetativo como podría ser el llanto. Por otro lado, aparece el concepto de pasión. La pasión es el llevar a extremo esas emociones y ya su propio nombre lo indica y queda patente que cualquier emoción pasional, cualquier situación pasional, es lo que lleva a una persona a hacer una cosa u otra, lo que me mueve a hacer algo. La afectividad muchas veces puede ser tomado como emoción, pero en otros casos se asume que la afectividad es ese paraguas, esa dimensión afectiva donde se circunscriben pues, emoción, sentimiento, pasión, etc. Y por último, hablamos de motivación. ¿Por qué? Si acudimos a la etimología de la palabra, los dos tienen la raíz emoción, emotore, motor, emovere, lo que me mueve a, y motivación, motivare, motore, también tienen esa misma raíz. Tanto la emoción como la motivación es lo que mueve a un sujeto a hacer algo.
Si nosotros hablamos de que el hombre es pura emoción, carece de sentido que en la escuela luchemos contra ese componente afectivo, más si cabe cuando los niños son antropológicamente pura emoción. Si los niños son emoción, en la escuela habrá que enseñarles a gestionar, percibir, comprender las emociones de manera adecuada. A partir de ahí, y partiendo de esa inherente necesidad de vivir con las emociones, Baruch Spinoza hablaba ya de que debemos aprender a vivir con nuestras pasiones. ¿Por qué? Porque no podemos desligarnos de ella. Y de hecho, las emociones podemos tomarlas como un indicador, un marcador somático que me diferencia o que me hace ver o dicotomizar entre lo trivial y lo esencial. Lo trivial pasa sin pena ni gloria por el plano de las emociones. Lo esencial conlleva un componente emocional fuerte. Esas emociones te hacen que una situación sea esencial o un momento sea esencial. Lo trivial, como cepillarse los dientes cada mañana, es algo que es trivial. Desde las pequeñas edades es posible ver que el ser humano es un ser emocional, y esto se representa muy fácilmente con los rasgos faciales identificativos. Aquí podemos ver diferentes imágenes de diferentes niños que están sonriendo, o sorprendidos, o con ira, o con miedo, o con tristeza, o con asco, que son emociones básicas según el paradigma de Ekman, Friesen y Elsgood, donde se pueden ver unos rasgos identificativos. Podemos ver la niña que está sonriendo, cómo se le contrae el músculo cigomático superior, que vendría a hablar de la sonrisa de Duchenne, pero a fin de cuentas lo que se pretende evidenciar es que ya tenemos innato esos rasgos faciales identificativos. Si acudimos ya al concepto de inteligencia emocional, la inteligencia emocional ha nacido hace prácticamente poco más de 2 décadas, pero podemos considerar que los mayores exponentes en este ámbito son Salovey y Mayer. De aquí que utilicemos el modelo de Salovey y Mayer, que pueden ser considerados como los padres de la inteligencia. Hablan del Four Branch Model, que son las 4 ramas de la inteligencia emocional. La inteligencia emocional la diferencian en percepción emocional, comprensión emocional, uso o manejo emocional y el management emocional, es decir, esa gestión, ese control. Si empezamos hablando del plano emocional más destinado a lo perceptivo, hablaríamos de la percepción emocional y la conciencia sobre las emociones de los demás, es decir, esa percepción de mis emociones y de las emociones de los demás. Por un lado, deberíamos hablar de la Phrasal Theory, la teoría de la valoración de psicólogos como McArnold o Richard Lazarus. La Phrasal Theory lo que viene a decir es que en base a un estímulo, ya puede ser un estímulo real, un pensamiento o un recuerdo, el sujeto hace una valoración que es prácticamente instantánea, es una valoración muy rápida en tiempo, y esto es lo que te hace que nosotros tengamos una emoción como tal. Por otro lado, podríamos hablar del patrón de la dinámica afectiva, y aquí tenemos un gráfico de la labilidad o la potencia, mejor dicho, emocional y el carácter temporal. Todas las emociones tienen un surgimiento repentino y llegan a su punto de inflexión, a su cota máxima, que se llama periodo refractario, según el paradigma de Ekman, donde la emoción está a la luz de la piel, es algo que es patente, que es evidente, es el momento en el que cuando ocurre algo estoy llorando, estoy riendo o estoy sufriendo. A partir de ahí, el cuerpo detecta que ese estado afectivo tiene un gasto energético importante, de ahí a que intente reducirlo hacia la neutralidad emocional. De ahí se puede ver la curva descendente que llega hacia esa neutralidad emocional. ¿Qué ocurre?
que si acudimos a Nico Friggia, la teoría de la simetría hedónica, de la ley de la simetría hedónica, Law of Hedonic Symmetry, lo que viene a decir es que perceptivamente los seres humanos tienen una conciencia de que las emociones negativas tienen una potencia y una duración superior a las positivas. ¿Qué ocurre si nosotros empezamos a trabajar la percepción emocional, tanto propia como de los demás? Que aparece el concepto de empatía. ¿Qué es ser empático? La empatía viene del empathos, en el sufrimiento de. En la India hablan de en los zapatos de, ponerse los zapatos del otro. Y aquí se puede ver la evidencia de que ponerse los zapatos del otro conlleva el pisar las chinas que tiene el otro, es decir, ver sus virtudes y también sus vicios o lo que le lleva a no poder actuar de una manera u otra. ¿Por qué ser empáticos? Bueno, pues por un motivo muy sencillo. Si lo abordamos desde un punto de vista egoísta, esa empatía genera un concepto o una idea de reciprocidad. Entonces, desde el punto de vista más egoísta, si yo soy empático contigo, busco o estoy generando unos canales de reciprocidad para que cuando yo tenga una necesidad, tú seas empático conmigo. Pero más allá, si yo genero un bienestar subjetivo desde el punto de vista emocional, social, esto revertirá en un bienestar personal. Es decir, si yo voy a un entorno donde todas las situaciones son muy proclives para que yo tenga emociones positivas, esto catalizará el posible surgimiento de mis emociones positivas. ¿Solo los seres humanos tienen empatía? Aquí hay una controversia importante. ¿Por qué? Porque si acudimos a diferentes autores neurobiológicos como Antonio Damasio, pese a no poderlo garantizar, lo que sí dice es que cerebralmente hablando, los mamíferos superiores, como los monos, como los perros, como las ballenas, tienen un desarrollo cerebral que no se queda solo en el cerebro reptil o el cerebro neomamífero, sino que va un poco más allá. Tienen córtex cerebral, y ese córtex cerebral es lo que biológicamente les provee para tener emociones. Es decir, ¿podemos decir o podemos asegurar que un perro tiene emociones? Biológicamente sí. Biológicamente tiene una estructura cerebral que le permite tener emociones y, por tanto, ser empático. Percepción emocional y conciencia de las emociones de los demás. ¿Hasta qué punto es útil esto en nuestra vida? Bueno, pues es evidente que el ser humano es un ser social y que por el hecho de ser un ser social, la realidad de autoconocerse mejor en el punto de vista emocional y el conocer mejor las emociones de los demás, mejorará esas relaciones sociales. Y a su vez, si esto lo llevamos a la escuela, donde los niños, como decíamos, son seres antropológicamente emocionales, es evidente su necesidad. Comprensión emocional. El comprender las emociones va más allá del percibirlas, es la reflexión en torno a la percepción. Y aquí me surgen diferentes preguntas. Si pensamos o reflexionamos en torno a nuestras emociones, es decir, si tras un paso, un proceso emocional, porque in situ es bastante complejo, pero tras un proceso emocional nosotros reflexionamos cómo han sido nuestras emociones, cómo nos hemos sentido, cómo hemos actuado, si deberíamos, si no deberíamos, cómo me siento, cómo no me siento. Este ejercicio es verdaderamente provechoso para conocerse así a uno mismo mejor. La comprensión emocional parte en gran medida aunque no se puede ser taxativo en lo que voy a comentar a continuación, asumir una distribución de causa-efecto. Es decir, hay unas causas que van a generar unas emociones
yo tendré diferentes emociones, ya pueden ser negativas, positivas, ambiguas, sin tomar esto como peyorativo, sino emociones que me generan bienestar, emociones que no me generan bienestar o que me generan malestar, y emociones ambiguas como la sorpresa, que bueno, puede derivar en otras emociones. Y a partir de ahí, los efectos que producen estas emociones. Por otro lado, hablaríamos del tercer punto del Four Branch Model, que es la actuación ante las emociones, ese using. ¿Cómo actuamos ante la ira? ¿Cómo actuamos cuando tenemos miedo? Cuando tenemos ansiedad, cuando tenemos tristeza, vergüenza, aversión, sorpresa, compasión, esperanza. Incluso las emociones estéticas, que hay gente que habla de que cuando yo veo, oigo o siento, y me refiero a los sentidos como tal, obras artísticas, genera en mí unas emociones que no es comparable con las emociones anteriormente descritas. ¿Qué ocurre? Que aquí todos podemos ver ciertos patrones comunes. Ante el miedo, si acudimos a la teoría del fly or fight, lucha o vuela, o incluso mantente sin alterar el espacio, con el miedo, la mayoría de animales lo que suele hacer es o combatirlo, o combatir el estímulo que le genera miedo, o huir, o no alterar el entorno, y hay animales que se hacen el muerto y demás. Pero a fin de cuentas, hay unos patrones comunes bastante definidos. Y luego, por otro lado, está la individualidad del ser, es decir, cada uno tenemos un umbral distinto entre los diferentes estímulos y las diferentes emociones que nos generan. Insectos que a personas le pueden dar un miedo atroz, a otras personas lo pueden ver como un reto asumible, incluso combatirlo o no alterarlo. Pero aquí lo que se presenta es que por un lado hay unos patrones comunes, que la gente en determinados aspectos o con esas emociones suele actuar con un patrón definido, pero por otro lado ese patrón definido derivará de la propia individualidad del ser. Y por último, hablaríamos del emotional management, o el gobierno emocional. ¿Qué ocurre a la hora de gobernar las emociones y poder gestionarlas? Bueno, lo óptimo sería el poder tener esas recomendaciones antes de la propia emoción, o incluso durante. Pero generalmente esto suele ocurrir a posteriori, con esa reflexión que comentábamos. Retomando la idea de Arnold y Lazarus con la Phrasal Theory, con esa teoría de la valoración, podemos encontrarnos dos situaciones. Por un lado, la valoración se da inesperadamente y confluye en la emoción, es decir, según yo estoy teniendo esa emoción, se está generando ese proceso de valoración que in situ o en ese momento es bastante complejo el verlo, y ya no hablemos de juzgar la propia emoción, pero sí a posteriori. A posteriori, cuando pasa un tiempo, podemos reflexionar, como ya hemos dicho, entre cómo me he sentido, cómo he actuado, cómo debería haberme sentido, cómo debería haber actuado. Y luego aparece otra valoración, que es la valoración previa a un futurible suceso que conllevará un proceso emocional. Si yo asumo que el dar una masterclass me va a poner con cierto pánico, bueno, pues aquí ya se está generando una valoración antes de que yo venga a dar la masterclass, que ahí pasa por cómo me sentiré, cómo lo verán, tendré un dominio de contenidos, lo trataré de una forma, lo trataré de otra forma. Eso también es a Phrasal Theory. En los procesos emocionales aparecen 5 fases fundamentales en la Phrasal Theory. Por un lado, y empezaríamos, y aquí he puesto unas imágenes de unos osos. ¿Y por qué pongo esto? Para hablar de un ejemplo. Supongamos que estamos en el bosque y vemos que un oso se acerca hacia nosotros. Vamos a ver qué ocurre en el plano afectivo. Bueno, pues
Primero aparecería el procesamiento cognitivo de los estímulos, es decir, visualmente o auditivamente veo que el oso está allí y que se acerca hacia mí. Empiezan a aparecer los procesos neurofisiológicos. Como ya lo tomo como una amenaza, pues mi cabeza empieza a asociar y ese asociamiento cerebral lo que hace es generar en mí diferentes cambios fisiológicos, como puede ser una activación del corazón, una nervación del vello cutáneo, que las piernas se preparan para la acción. Por otro lado, aparece la tendencia motivacional. Una vez que yo ya me siento así, después de ese impacto, y estamos hablando de que esos 5 puntos van de la mano uno tras otro y ocurren todos en milésimas de segundo. Como decíamos, el tercer punto serían las tendencias motivacionales. Estamos viendo que el oso viene hacia mí. Pero pongo 2 ejemplos. Supongamos que estoy en el zoo y que delante tengo una vitrina de 5 metros. Bueno, pues ahí ya es fácil pensar, bueno, el miedo se va. O supongamos, que según viene el oso, yo soy cazador y yo tengo una escopeta. Aquí no es que haya miedo, sino que todo ello se torna en alegría porque mi objetivo es cazar. Aquí se puede ver que en función de la tendencia motivacional que yo tenga y de la situación de una forma holística o en global, te hace que puedas generar una emoción u otra o una ausencia de la misma. Expresión motora. La expresión motora es, supongamos que yo ni soy cazador ni estoy en el zoo, bueno, pues me daría la vuelta y empezaría a correr y probablemente acabaría verbalizando la emoción con frases que son conocidas, qué miedo y algo así semejante. Y luego toda esta emoción concluiría con el estado afectivo subjetivo, que es, supongamos que yo escapé del oso y me senté en un árbol en ese momento de fatiga, y cuando te sientas empiezas a darte cuenta del miedo que has tenido, de la situación como ha sido, de todo tu estado afectivo. Centrado ya más en las ciencias sociales y especificando más en el plano educativo, es común diferenciar la inteligencia emocional de la competencia emocional y de la educación emocional. La inteligencia emocional, ¿qué es? La capacidad de comprender, gestionar, percibir o gobernar las emociones. La competencia, ¿qué es? La capacidad de hacer todo eso que hablamos en la inteligencia emocional, pero para aplicarlo a la vida y resolver problemas. El ejemplo es sencillo. Yo puedo ser inteligente en el conocimiento de un segundo idioma, por ejemplo en el inglés, pero no ser competente porque cuando voy a Londres no soy capaz de comunicarme con la mayor fluidez o con la mayor inteligencia que yo tengo en ese punto. ¿Qué ocurre? Que la inteligencia emocional es un constructo propio de la psicología, pero la competencia, esa resolución en la vida, esa aplicación en la vida y resolución de problemas, es propio de la educación. Pero aquí hay un binomio indisoluble y una simbiosis, porque notamos ese poder de la inteligencia emocional mediante las competencias emocionales. Y esas competencias emocionales, a su vez, existen ¿por qué? Porque hay una inteligencia emocional en el ser humano. La educación emocional, por tanto, ¿qué es? Es el desarrollo competencial de la inteligencia emocional. Utilidad de las emociones. ¿Para qué valen las emociones? Y bueno, quisiera detenerme un momento en que pudiéramos observar diferentes tatuajes. Diferentes tatuajes que la mayoría conoceréis porque son marcas de diferentes multinacionales. A día de hoy se está utilizando mucho el neuromarketing emocional. Podríamos hablar de anuncios de coches, por poner un ejemplo, donde, si os fijáis, en gran parte de esos anuncios aparece el concepto de emoción, o de disfrute, o de pasión, o de sentimiento. No evidencian los caballos que tiene, la seguridad que tiene. No, en muchas ocasiones el punto elemental del anuncio es el componente afectivo que tiene ese producto. El objetivo
¿Cuál es? Crear una necesidad, y bueno, gente que conozca, o sea, experta en marketing me dirán que no la crean, sino que esa necesidad lo que tienen que hacer es evidenciarla porque está latente en el ser humano. Pero obviando eso, el objetivo, ¿cuál es? El objetivo de cualquier marca. Evidenciar una necesidad, yo necesito esto. Aquí ponía la frase de yo para ser feliz quiero puede ser quiero un iPhone, puede ser quiero lo que sea. ¿El objetivo cuál es? El generar una love marks. Y esa love marks, esas marcas amadas, pasa siempre por ese plano afectivo. Que una persona llegue a tatuarse una marca es porque esa persona ama la marca y porque la siente como parte de su vida, hasta tal punto de que, independientemente de que el producto que oferte sea peor a la marca contraria, probablemente esos sujetos que se han tatuado esta marca lleven ese producto. Sería bastante absurdo que alguien que se tatúa Audi luego vaya con un Volkswagen o viceversa. Pues probablemente la persona que se ha tatuado Audi es porque su sueño es tener un Audi y probablemente su objetivo pase en destinar todos los recursos o en gran parte a conseguir ese Audi. Entrado ya en escuela, pensemos en la escuela a la que nosotros acudimos, y ya me estoy remontando varias décadas, y aquí hablaríamos de las diferentes dimensiones del ser humano. Podríamos hablar, y sin tomarlo como marco de referencia, pero sí como algo orientativo, que el ser humano está compuesto de múltiples dimensiones: corporal, psicológica, espiritual, ética, emocional, comunicativa, social, creativa. La pregunta es sencilla: ¿la escuela qué desarrolla? ¿Desarrolla todas estas dimensiones? Si no desarrolla estas dimensiones, es que la escuela no está siendo todo lo eficiente que debería ser, no está desarrollando todas las potencialidades del ser humano. Que es cuando nos viene a la cabeza, bueno, pues generalmente se trabaja la parte más intelectual, incluso parte corporal, pero ya empiezo a dudar de si creativa, si emocional, si social, se trabaja todo lo que se debería. Del mismo modo, y por hacer una analogía, nosotros desarrollamos ya a nivel individual todas esas dimensiones. Pensemos y quizá lo voy a estereotipar, pensemos en una persona que solo trabaja la parte corporal, que solo trabaja su cuerpo, que solo trabaja la parte física, pero que no desarrolla ni la parte psicológica, ni espiritual, ni ética, ni emocional, ni comunicativa, ni social, ni creativa. Es evidente que esa persona tiene unas lagunas importantes. Del mismo modo, la escuela no debe reproducir esas lagunas. El problema del sistema educativo es que no deja de ser un molde, y ese molde lo que hace es que los sujetos, vengan como vengan, acaben con unos patrones comunes muy grandes. La varianza que hay entre los chicos de las escuelas infantiles a la varianza que hay entre los chicos de la facultad es muy diferente, y todo ello pasa por el filtro de infantil, escuela, instituto, facultad. ¿Por qué ha ocurrido esto? Bueno, pues porque a lo largo del siglo XX el sistema educativo se ha basado en una tradición meritocrática, el tecnificar la profesión, y para tecnificar la profesión era necesario que la escuela se tecnificara, se trabajase física, química, ojo, no estoy desmereciéndolo, pero que buscásemos el trabajar esa parte más tecné de la educación. ¿Qué problema tiene esto? Tiene un beneficio muy grande. El beneficio es que en el siglo XX se ha avanzado más que en el resto de siglos. De hecho, que del resto de siglos conjuntamente. ¿Pero qué perjuicios tiene? Bueno, pues que esos avances han hecho que no se trabajase en aspectos como, por ejemplo, el emocional, y que esos avances tecnológicos repercutieran en avances como la bomba de Hiroshima, guerras mundiales, etcétera. De hecho, John Dewey, un pedagogo, hablaba de que sin emoción puede haber habilidad, pero no arte. Y esa es la parte que le falta a la educación, ese arte. ¿Qué ocurre? Que hay profesiones en las que se trabaja con personas.
Y el hecho de trabajar con personas, si asumimos que los seres humanos son seres emocionales, nos hace el asumir que nuestra profesión es una profesión emocional. Y supongamos que no es que trabajemos con personas, y me refiero en este caso a adultos, sino que también trabajemos con niños. Bueno, pues en este caso es mucho más complejo. ¿Por qué? Porque su desarrollo madurativo les hace no tener el plano afectivo, todo lo desarrollado que deberían tener, como es en el caso de los adultos. Y eso te hace que la profesión docente sea más compleja. De aquí que hablemos de un currículum complejo, que hay una falta de formación docente por esa tecnificación de la que hablábamos, y que sería necesaria una mayor implicación de todos los agentes implicados. ¿Esto qué hace? Pues ver la educación como una formación humanística, como una formación integrada, como una formación basada en un número de educaciones que tienen que estar relacionadas entre sí, que deben desarrollar todas las potencialidades del ser humano. Todo ello pasa, ¿por qué? Por el renovar la profesión docente, renovar el currículum docente y la deontología profesional, dar un enfoque grande o importante a la interacción profesor-alumno, implantar una consideración por la cultura emocional, salir de la transmisión de contenidos al aprendizaje guiado y, sobre todo, una formación permanente. Que seamos profesores no implica que lo sepamos todo, y mucho menos, esto sería algo muy presuntuoso, que no debamos seguir formándonos. Esa disfuncionalidad emocional debe ser paliada de alguna manera. ¿Y cómo se puede paliar? Con la formación, con esa formación permanente que nos saque del analfabetismo emocional. ¿Lo afectivo afecta? En educación lo afectivo afecta. Y afecta, me refiero a, te hace que tu rendimiento varíe. Bueno, pues se ha demostrado que el rendimiento escolar varía, aumenta, cuando los sujetos tienen una inteligencia emocional superior. En cuanto al plano académico, los sujetos con una inteligencia emocional superior tienen un mayor éxito escolar, generan los procesos de aprendizaje de una manera distinta y sobre todo más rápida, tienen una orientación educativa superior y son sujetos más socializados. Y en el plano laboral podríamos hablar de que hay una mayor identificación, comprensión y regulación de las emociones, lo que les hace le hace ser un baluarte en su empresa. Por otro lado, hablaríamos de que el éxito profesional no es solo éxito académico, sino que hay una parte afectiva importante. Luego hablaríamos de la teoría del flow, del fluir a lo largo de una tarea, de esas tareas en las que yo las estoy desarrollando y se me pasa el tiempo volando, me parece muy interesante, estoy trabajando duro, pero la verdad que me gusta, y cuando miro la hora el tiempo ha pasado mucho, pero para mí no ha sido esa impresión. Ese concepto de fluir a lo largo de una tarea tiene un componente afectivo importante. A su vez, los sujetos que tienen una inteligencia emocional superior tienen menos burnout, el síndrome de estar quemado, incluso tienen más engagement, tienen esa satisfacción profesional. Y por otro lado, tienen una competencia motivacional vinculada al trabajo, que lo que les hace o lo que les genera es un bienestar tanto personal como profesional. Del mismo modo, ¿qué beneficios tiene la inteligencia emocional? Bueno, pues por un lado, potenciamos el plano afectivo propio y de los demás, generamos un buen clima, generamos una comunicación de aula-escucha empática y direccionada, podemos regular los sentimientos, podemos solucionar los conflictos interpersonales, podemos trabajar las habilidades empáticas, la gestión del aula, el manejo del profesor, las relaciones sociales como bienestar emocional, y aquí es importante el detenerse en que incluso en muchas ocasiones podemos encontrar la competencia socioemocional. ¿Por qué? Porque el hombre es, y hablo del ser humano, emocional y es social. Pero aquí está interrelacionado.
lo emocional es propio y lo social es conjunto. Pero si no hubiera conjunto, no habría emocional. Y esto es lo que me hace ver de la interrelación afectiva que se genera entre dos personas, como hablábamos ya de esas habilidades de habla, escucha emocional, de poner esa empatía en la escucha del otro. Las emociones, como decíamos, tienen un componente social importante, se genera un apoyo, un amparo, se genera un vínculo afectivo, una amistad, un pensamiento, etc. Y por último, ya concluimos con los factores del bienestar emocional. ¿Qué es lo que te hace a ti feliz? ¿Qué es lo que te genera a ti emociones positivas? Pueden ser, por un lado, la parte más parental, del amor y relaciones sexuales, por otro lado, la satisfacción laboral, la parte más centrada en el trabajo, el ocio o tiempo libre, la salud, las características socioeconómicas, dinero, posesiones, objetos materiales, las características ambientales, cómo está el día, cómo está el clima, el sol, características personales de cada uno. Estos puntos son vitales en el bienestar emocional y podemos pensar que hay alguno, y esto ya depende del plano más individual, que hay algunos factores que te generan un bienestar mayor que otros. Es decir, si esto lo tomamos como un polígono, habrá puntos que sean para cada uno más grandes o más pequeños. Pero a fin de cuentas, todos participan. ¿Por qué podemos ver esto? Démosle la vuelta. Supongamos que hablamos de los factores de malestar emocional. Y si en el bienestar pensábamos, bueno, pues la salud a mí no me parece un factor de bienestar. La respuesta es sencilla, no tengas esa salud. Si no tuvieras esa salud, probablemente tendrías un malestar emocional. El tener salud, cuando la tenemos no nos damos cuenta, pero cuando nos falta, sí tenemos ese malestar emocional, o la satisfacción profesional. Bueno, yo estoy bien en mi trabajo y no noto una felicidad. Bueno, si estuvieras mal, probablemente sería un factor problemático en el punto de vista afectivo. O las características socioeconómicas. No el que más tiene es más feliz, pero si no tienes el dinero suficiente para cubrir tus necesidades básicas, probablemente ahí sí seas infeliz. La pregunta es sencilla, ¿qué te genera a ti bienestar y qué emociones conlleva? Y eso, trabajémoslo. Ojo, no enloquezcamos y asumamos que tenemos que buscar esa concepción hedónica de las emociones, de siempre emoción, carpe diem. Bueno, tendremos que cumplir con unas obligaciones familiares, laborales, solo por el hecho de ser ciudadano. Y a partir de ahí busquemos el bienestar que es. Concluyo con una poesía de Teresa de Calcuta, donde ella refleja claramente qué es para ella el bienestar. Ella habla de tómate tu tiempo para pensar, es la fuente de poder, tómate tu tiempo para rezar, es el mayor poder de la tierra, tómate tu tiempo para reír, es la música del alma, tómate tu tiempo para jugar, es el secreto de la perpetua juventud, tómate tu tiempo para amar y ser amado, es el privilegio que nos da Dios, tómate tu tiempo para dar, el día es demasiado corto para ser egoísta, tómate tu tiempo para leer, es la fuente de la sabiduría, tómate tu tiempo para ser amable, es el camino hacia la felicidad, tómate tu tiempo para trabajar, es el precio del éxito, y tómate tu tiempo para hacer caridad, es la llave del cielo. Lo que viene a decir aquí Teresa de Calcuta es claramente los elementos, lo ha glosado, lo ha listado, que a ella le generan un bienestar. El pensar, rezar, reír, jugar, amar y ser amado, dar, leer, ser amable, trabajar y hacer caridad. Ella lo define de una manera muy clara. Lo que yo propongo es que cada uno pensemos qué es lo que nos genera bienestar y busquemos primero definirlo y después intentar trabajarlo.